Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este directo que tenemos la tarde de hoy, la noche de hoy acá en Europa. Para todos ustedes, muchos saludos también a todos los que se vayan a ir uniendo desde América Latina, especialmente desde Chile, porque hoy vamos a tener a un invitado súper especial. Lo acabo de conocer hace poco y estoy bastante encantada porque tiene mucha sabiduría y sé desde ya que lo que él nos va a transmitir a ustedes les va a encantar. Se van a sentir bastante a gusto con él porque es una persona que es autodidacta, según me ha contado. Es también medium, es clarividente y ha estado mucho tiempo, más de 12 años incluso, trabajando la mediumnidad y trabajando en sus dones, donándolos al mundo. Trabajando con ellos porque él ha salido del armario espiritual. Un ingeniero ya nos estará hablando un poco de cómo inició él en este mundo de las terapias holísticas y del mundo espiritual. Y ahora, naturalmente, está él aquí y va a estar aquí dentro de poco con nosotros para poder hablarnos de esto. Es una gran persona, yo sé que ustedes en Chile lo conocen y también muchas de las personas que se están conectando por ahí desde América Latina. Quien no me conoce y es la primera vez que está entrando en estos directos, yo soy Ravi Sangeeta Kaur y soy medium también y bueno, algunas veces como hoy tenemos el honor de presentar también a otros colegas que se dedican a esto. La entrevista de hoy, y vamos haciendo tiempo hasta que se vaya conectando nuestro invitado, la entrevista de hoy es a Esteban Vigorux y él aparece aquí en los medios de comunicación como Esteban Vigo Medium. Él es chileno y él nos va a hablar ahora mismo sobre la supreconciencia, el fin de los miedos y bueno, también un poco de mediumnidad, porque él al ser medium nos va a hablar también de la mediumnidad. Aquí yo les tengo una definición de lo que es la supraconciencia, lo que yo encontré. Y me gustaría después que el mismo Esteban se encargara de darnos a nosotros su propia definición de lo que es la supraconciencia. Espero que ya pronto se esté conectando, ya veo que se está conectando y que nos vaya enviando también solicitud de entrada. Bueno, la supraconciencia es un término utilizado en algunos contextos espirituales, psicológicos y filosóficos para descubrir un estado de conciencia que trasciende o está por encima de la conciencia ordinaria. Este concepto se refiere a una dimensión superior de la mente o del ser donde se perciben verdades o realidades que van más allá de lo que es accesible a través de los sentidos y la mente racional. Así que con esto yo creo que ustedes ya van a estar contentos de poder darle la bienvenida a nuestro invitado, que veo que ya se está uniendo, Esteban Vigorux, y me encantaría que también le hagan preguntas. Aquí debajo hay una burbujita en donde pueden ustedes hacer. Esteban, espero que recibas esta invitación. Y saludos a España, saludos a todos los que se están uniendo la tarde de hoy. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal, Ravi? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También muy bien, muy bien. Y encantadísima de tenerte aquí como invitado, aquí en esta humilde casa, que eres totalmente bienvenido. El agradecido soy yo, Ravi, de tu invitación, así que encantado de estar acá contigo y con tu gente. Qué bueno. Esteban, yo estaba chusmeando dentro de tu página web que me habías mandado ya hace unos días atrás, pero me volví a meter porque quería saber un poco más de tu trayectoria, aunque ya lo habíamos hablado, pero quería escribir algo para que los que no te conocen en esta comunidad puedan conocerte, pero ya tú extenderás un poco más de lo que es. Medium y clarividente, autodidacta, con más de 12 años de experiencia como canalizador y medium, tienes una gran experiencia en la investigación y la formación de personas tanto en canalización como en mediumnidad. Y hoy has elegido un tema que es la supraconciencia, el fin de los miedos, pero también me gustaría que nos hablaras de la mediumnidad. Pero antes que todo eso, dinos, ¿quién es Esteban como el que está aquí, el ser que ha encarnado en esta realidad? Bueno. Bueno, a ver, yo de partida soy chileno, tengo ya cumplí 50 años, llegué al medio siglo, imagínate.
Uy, Y he hecho muchas cosas en la vida. Dentro de esas cosas tuve gimnasio, estudié temas que tienen que ver con la economía, básicamente es lo que me interesaba. También eh, tuve talleres de auto, fue parte de una red de talleres automotrices. En fin, he hecho hartas cosas, diferentes tipos de negocios, básicamente. Estuve muy orientado a esa área, pero hace algunos años ya empecé a tener como algún tipo de sensibilidad que me descolocó y finalmente hizo que dejara como la vida que llevaba hasta ese momento detrás, vendí mis talleres de auto y desde ahí me he dedicado básicamente al desarrollo de la conciencia y también al tema de la mediunidad. Eso es como, a grosso modo, digamos, me he dedicado a eso los últimos años. He hecho muchas sesiones de mediunidad, también estuve muy metido en eso, también eh, he impartido ciertas formaciones en distintas áreas que tienen que ver con el campo del psiquismo. En fin, ese es mi tema en la actualidad. ¿y cómo conecta Esteban, que viene de un completo 3D, de todo lo que nos has contado, con este mundo espiritual? ¿Cómo es que ha sido tu despertar espiritual? ¿Has tenido también una noche oscura del alma? ¿O qué fue lo que hizo que te volcaras a este mundo? Bueno, he tenido más de una noche oscura del alma, para ser bien honesto. He tenido varias, eh, pero diría que la primera fuerte fue determinante en el fondo para poder meterme en estos campos. Tuve un quiebre de una relación importante de muchos años y eso me llevó a un estado como complicado, depresivo. Y en ese paralelo a eso empecé a tener unas sensibilidades especiales, sensibilidades que tienen que ver con lo psíquico, de evidencia. Yo la verdad no creía en estas cosas y para mí era algo súper extraño vivirlo de adulto. Si bien es cierto, con los años me di cuenta que cuando niño sí tenía una sensibilidad desarrollada, pero no le daba forma ni lo definía, no le daba mucho sentido y nada, y vivía un poco como niño, ¿no? Lo vivía en forma natural, escuchaba gente que hablaba, me daba mucho miedo. Este tipo de experiencias cuando niño no las entendía, pero después eso pasó, la adolescencia y la adultez ya tomé otro rumbo, estuve muy desconectado de estos temas, para mí no eran temas, de hecho encontraba que eran como tonteras, que no aportaban en nada, efectivamente, y claro, y vivía una vida muy hacia afuera, y bueno, en algún momento empecé a tener estas sensibilidades, busqué todas las respuestas desde lo racional, pero no las encontré, hasta que en algún momento empezaron a pasar una serie de cosas que hicieron que tomara como más en serio la experiencia y entendiera que podría ser una opción que quizás no tenía contemplado desde lo mental. Y ahí empecé muy conectado con el tema de la mediunidad, me fascinó y llegó a tanto que finalmente terminé vendiendo mis talleres automotrices y cerré esa parte de mi vida, que fueron, no sé, 12 años que me dediqué a eso, que imagínate, el mundo automotriz es completamente material, ¿no? Es mecánico y tú te mueves en ese mundo Exacto. que no tiene nada que ver con esto. De hecho, la poca gente de ese tiempo que entiende que estoy en estas cosas no lo entiende porque tienen una impresión, una concepción de la realidad completamente diferente a la que podría tener yo ahora y que probablemente compartía bastante con ellos en esos tiempos, digamos. Eso Esteban, en términos generales. ¿cómo fue para ti salir de ese armario espiritual? Porque mira que eso no es nada fácil. Yo también me mantengo, estoy ahora mismo en un estado de cambio en mi vida. Yo soy profesora de lenguas y tengo una academia desde hace 17 años. Imparto clases y he tomado también la decisión de dejarlo y dedicarme solo a esto. ¿Cómo Ujú. has salido tú de ese armario espiritual y decir, bueno, hoy voy a hacer ya esto y voy a dejar lo otro que ha sido tu sustento durante 12 años? Claro, o sea, no, bueno, no fue fácil porque, como tú bien dices, es un sustento de 12 años y que me daba réditos, en el fondo me iba bien en términos económicos, tenía una estabilidad y ya tenía una empresa armada, entonces
era un tema importante, fue un tema, una decisión compleja, pero creo que, así viéndolo en perspectiva, creo que pasé como, si bien es cierto, parece un cambio súper radical, pero en cierto modo tuve como una fase intermedia, diría yo, que era entrar a este mundo, pero igual desde una perspectiva como muy, muy racional. Entonces trataba de buscar la forma de darle como un sentido más estructurado a estos temas y con el tiempo en el fondo he ido como desligándome de estas estructuras preconcebidas a lo largo de mi vida por las influencias que he tenido. Uno de mis referentes más importantes era mi abuelo alemán. Entonces, si tú piensas cómo funcionan los alemanes, muy estructurado, muy formal, muy racional, Yo lo aparte una sé. persona mayor. Yo vivo Entonces, aquí en una persona mayor, Alemania. Lo sé. claro, por eso te lo digo. Y como te digo, para mí fue como complejo porque era mi referente, entonces me llevaba mucho por esa estructura, esa forma de pensar las cosas, de interpretar la realidad. Entonces esto rompía completamente con esta forma, partiendo por empezar a vivir experiencias que uno podría definir como intangibles. Entonces buscaba hacer de algo intangible lo más tangible posible. Y eso era por partes de procesos, yo creo que son inseguridades de uno que finalmente a uno lo llevan a vivir la experiencia de esa forma en primera instancia. Y con el tiempo he ido avanzando, o no sé si avanzando es la palabra, pero por lo menos cambiando la forma de entender la realidad. Y desde ahí, la forma quizás que yo enfrentaba estos temas hace 10 años atrás era completamente distinta a cómo lo enfoco ahora, digamos. Hay cosas que yo hice hace 10 años que probablemente no las haría ahora, porque tengo enfoques distintos, porque en el fondo tengo un nivel quizás de entendimiento diferente de la vivencia, dadas las experiencias, dado, como tú decías, alguna por ahí noche oscura del alma que en el fondo te llevan a estos estados de silencio que hacen que de pronto se generen como ciertos clics en tu cabeza y en tu experiencia y hacen que la vivas de una forma distinta, o por lo menos tienes otro tipo de nivel de entendimiento y a la vez eh, algún tipo diferente o sea, sí, de percibir la realidad, básicamente, de entender la Fíjate, realidad. me encanta cuando dices que hay como una evolución. Hay una evolución de cómo se pensaba al inicio, incluso cuando tú entraste en este mundo que te fascinó y que viste que en ti se daba la energía de una forma en especial y que ha habido como una especie también de cambio en tu vida. ¿Mm? Con este tema que tú nos has traído sobre la supraconciencia, ¿qué rol juegan las experiencias místicas en un autoconocimiento elevado? ¿Qué podrías Ujú. decirnos de esto? Yo pienso que las experiencias místicas contribuyen a los procesos de desarrollo de la conciencia, pero no creo que sea la única forma de poder tener cambios concienciales o expansiones concienciales. Yo creo que son parte de procesos, son súper válidas, puede existir, puede no, puede haber gente que tiene cambios concienciales y saltos concienciales importantes sin haber vivido experiencias místicas, otros sí. Creo que es bien personal el tema de vivir las experiencias místicas. Ahora, el tener por lo menos algún tipo de experiencia que yo no lo llamaría místico, sino lo llamaría más quizás como incomprensible desde el raciocinio de la mente, digamos, sí hace que te replantees o empieces a abrirte, digamos, a que las cosas pueden ser más de lo que quizás podrías interpretar desde tu estructura mental y de tus sistemas de creencias que fuiste adquiriendo a través de toda tu vida, digamos. Pues bien interesante lo que estás diciendo, porque yo estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama Conversaciones con Dios, ¿no? Eso es un libro en donde el autor le hace tantas preguntas a Dios porque incluso le dice cómo es posible que yo viva de la forma que vivo y intento trabajar y hacer cosas por mí, pero siempre quedo siendo pobre en el sentido de como que no sigue hacia adelante. No me ha servido de nada todas las creencias que he tenido en ti, le habla así a Dios, ni me ha servido
Ah, Y tampoco me han servido de nada todas las creencias que he tenido yo en lo místico o en la New Age. ¿Tú piensas que la creencia en Dios, hablando ya en términos de nosotros aquí, influye en la experiencia de la supraconciencia? yo la verdad, cada vez que, mientras más pasa el tiempo, siento que cualquier creencia es limitante. O sea, porque el vivir las experiencias a nivel supraconsciente, que primero quizás habría que definir un poco qué es la supraconsciencia en términos generales, si es que uno pudiera definirlo. La verdad, la supraconsciencia como tal no se puede definir. O sea, porque de momento que uno lo, o sea, si uno la cataloga de alguna forma, ya deja de ser lo que es. Yo creo que la supraconsciencia, si uno pudiera tratar de entender, es como una suerte de estado, es un estado de conciencia. Que, que en el hinduismo lo definen súper bien con un término que se llama, que está en sánscrito, que se llama, que es Sat Chit Ananda. No Mm. sé si han escuchado. No, Sachi, Sat Chit no. Ananda. Ujú. Básicamente, Sat es la realidad del ser, Chit es la conciencia absoluta y Ananda es la felicidad. Entonces, ese término quizás engloba un poco, hay una aproximación a lo que podría ser el vivir desde la supraconsciencia, que es, como te digo, es un estado de conciencia, así lo siento yo. Y ese estado de conciencia quizás engloba todos los otros estados de conciencia que uno pueda tener en la experiencia de vida. Estado de conciencia me refiero como el estado de vigilia, el estado de sueño, o otro tipo de estado que uno pudiera tener dentro de la experiencia de vida. Pero, como te digo, el, la supraconsciencia como tal no tiene creencias. En el fondo no vive de creencias, no construye creencias, sino que vive experiencias y las incorpora y desde ahí fluye, desde ahí fluye. Es una experiencia, es un estado especial. Entonces, cuando nosotros pensamos en cualquier tipo de creencia, cuando yo pienso en una creencia, es algo que he ido adquiriendo con el tiempo y que me he ido construyendo una idea de algo. Y esa construcción finalmente es una construcción que se hace desde la estructura mental. Y la estructura mental eh, está determinada por las vivencias y por lo que hemos considerado o nos han dicho a través de nuestra vida que es bueno, que es malo, que es positivo, que es negativo, esto sí, esto no. Y muchas veces nosotros vivimos la vida pensando que estamos, entre comillas, como en lo correcto, o tenemos como, creemos tener claridad de las cosas, y hay muchas cosas que si uno es bien honesto, la ha ido incorporando en su vida como una verdad, cuando quizás no era una verdad tuya, sino que una verdad adquirida por otro que tú asumes como tu propia verdad. Por lo tanto, creo que el, el adquirir creencias finalmente es un factor limitante para vivir desde la supraconsciencia. La supraconsciencia, por el contrario, lo que hace es desechar o tratar de abstraerse de las creencias. Porque la creencia, como te digo, es parte de la estructura de la mente. Y la mente no es la supraconsciencia. Y la mente no eres tú, porque en el fondo nosotros somos en sí la supraconsciencia, en acción, por decirlo de alguna forma. Y, O inacción. a tu parecer, ¿cómo crees tú que se pueda entonces eliminar las creencias? Porque eso en donde nosotros vivimos, ¿no? En la sociedad en la cual vivimos, los padres con los que hemos nacido, las personas con las que nos comunicamos o tenemos que ver nuestro día a día, todo está estructurado y todo está hecho a bases de creencia. Entonces, ¿cómo se puede salir, en tu opinión, de alguna creencia o de creencias que dominan en sí nuestra forma de vivir? A ver, en términos prácticos, en la vida nosotros vamos a tener que funcionar en una realidad, como tú bien dices, rodeado de interpretaciones de la misma y de creencias que se han ido construyendo de la misma, de la experiencia de vida. Pero esas interpretaciones o esas creencias no son la realidad misma. Esas son solo eh, son formas de verla o de interpretarla, pero no es la realidad en su conjunto. Por lo tanto, lo importante quizás, porque es como un poco quizás ambicioso pretender
despojarse de todo sistema de creencias, por lo menos para el nivel de desarrollo de la conciencia de la mayor parte de las personas, pero sí en algún momento entender que, o sea, des, eh, en el fondo es no sentirse identificado con los sistemas de creencia o con tu mente. Entender que tú no eres eso y que finalmente tú eres algo más que va mucho más allá de eso y que lo que eres tú finalmente es nada más, pero no está basado, no está constituido de creencias o sistemas de creencias. Cuando uno vive desde ahí, cuando uno empieza a funcionar desde ahí, se genera un estado como de tranquilidad, de equilibrio, que hace que las cosas se vivan de una perspectiva distinta. Se viven las cosas, ¿entiendes? Se viven las experiencias y ya tú no te abstraes un poco de la forma de interpretar esas creencias o esa realidad, digamos. Ya las cosas no son tan buenas ni tan malas, las cosas toman sentido y todo es cuando tiene que ser nada más. Y de ahí uno deja de funcionar con esta estructura que es la mente y empieza a funcionar con la expresión de tu supraconciencia que tiene que ver con tu corazón, que es otra cosa, es otra forma de interpretar la realidad y sentir la vida. Y cuando uno funciona desde ahí, todo se encausa en tu vida. Todas las cosas toman, los caminos toman sentido y ya no estás, no tienes el mismo conflicto que quizás te pudiera haber hecho ir a noches oscuras del alma y tener estados como de super felicidad y después de tristeza y esos desequilibrios emocionales ya no los vives porque llega un punto que tú te disocias de esa experiencia y tú entiendes que eso es parte de la experiencia, pero eso no eres tú. No sé O si sea, es claro, sí, pero sí, sí. La cuestión sería, cuando tú dices eso, sería irse a un estado de neutralidad, que los yogis llaman la mente neutral, ¿no? Entonces, irse a ese estado de neutralidad, ni tampoco ni hacer juicios de valor de lo que es bueno ni de lo que es malo, sino tomar todas las cosas como oportunidades que estás viviendo y más bien sin evaluación, sin prejuicios, poder aprender de ellas. Así es como lo estoy intentando entender, como tú lo estás diciendo, que también lo he escuchado así por mis profesores. así ¿Cómo es. se El- relaciona el- entonces esa supraconciencia que tú dices con el fin de los miedos? ¿Cómo podemos dejar de tener miedo? Porque eso es bueno, algo, déjame decirte, Esteban, que si te das cuenta es lo que domina este mundo. Si se dice que tenemos que vivir desde el corazón y estamos viviendo todos desde la mente y nos estamos haciendo y comiendo el coco con pensamientos y cosas que nosotros mismos nos ideamos, nos llenamos de más ansiedad cada vez. Pero ¿cómo podemos ponerle fin a todo esto? a ver. Bueno, yo creo que no hay una fórmula perfecta, no hay una receta en que yo te diga paso uno, paso dos, paso tres y esta es la forma y tú lo vas a lograr. Yo sí entiendo que hay quizás ciertos estados, ciertas herramientas, entre comillas, que podrían ayudarte a vivir a tener una aproximación a quien tú eres. Y eso normalmente está dado por los espacios de silencio. Siempre digo que eso es como lo más importante, en darte espacio de silencio. Y los espacios de silencio, vivirlos como te toquen vivir. Por eso de repente las noches oscuras del alma, como decías tú, son instancias que pueden contribuir a muchas personas. Hay personas que no necesitan pasar por esos procesos, pero yo creo que la mayoría lo necesitamos. Son espacios que si uno los vive en plenitud e intensamente, mirándolo de forma directa, siendo honesto con uno, finalmente te llevan a estos espacios de profundo silencio. Y esos espacios de profundo silencio hacen que en algún momento se genere un clic en ti, se gatilla algo en ti, que tú te das cuenta en el fondo quién eres, por qué estás aquí y quién creías que eras, que finalmente no eras lo que quizás creíste por tantos años que eras. Y desde ahí tú ya tienes una perspectiva distinta de la realidad. Y es cuando se da ese paso ya no hay vuelta atrás, digamos. Tú empiezas a vivir la vida desde ahí. Naturalmente, no es como si de un momento a otro toda la realidad cambiara, pero en gran parte la forma de enfrentar la vida es diferente, la forma de sentir la vida y de interactuar
con lo que te rodea, con las personas que te rodean. Se generan de alguna forma experiencias de profundo amor, pero sin apego o sin tantos apegos, ¿entiendes? Es una forma de entender y vivir la realidad distinta. Y en cuanto a lo que tú te refieres al miedo, lo que ocurre es que el miedo finalmente, eh, si bien es cierto, el miedo siempre lo hemos llevado porque es parte de un mecanismo de defensa que tenemos cualquier ser viviente, por lo menos con un mínimo de nivel de conciencia, ¿no es cierto? Los animales pueden tener miedo, seres humanos tenemos miedo en algunos contextos, que son instancias que van conectadas con nuestro cerebro más primario, ¿no es cierto? Que nos Exacto. hacen reaccionar ante un riesgo, pero también hay que entender que nosotros vivimos la vida con muchos miedos que no son racionales, que no son objetivos y que finalmente nos atormentan. Y muchos de esos miedos que no son racionales son construcciones de la mente. La mente que es la herramienta que que tenemos para vivir aquí, que en el fondo está como ilusionada y alucinada con esta experiencia que para mí cada día me parece más ilusoria. La experiencia de vida aquí, cada día la veo como más ilusoria, pero se siento muy identificada con esa vida, con esta experiencia ilusoria, lo que podríamos definir como el ego, ¿no? Y es porque en el fondo eso que no somos nosotros, es lo que es perecedero, lo que es la parte eh, que vive la experiencia acá, que nosotros muchas veces nos sentimos identificados con ella, pero finalmente no tiene control de la experiencia y vive un poco a la deriva y, eh, y teniendo claro que es una experiencia finita. Entonces le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la pérdida. Esa misma parte de nosotros quizás es la que hace que consideremos que las cosas son nuestras y si no las tenemos las perdemos y sentir como que la verdad tenemos algo cuando en el fondo nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Esta experiencia, al menos desde lo que podríamos definir como la estructura física y mental, por decirlo de alguna forma. Y, pero cuando nos involucramos en esta experiencia, en esta obra, ¿no es cierto?, que es esta ilusión, que es la realidad que nos toca vivir, y nos sentimos parte de ella a ese punto que perdemos y olvidamos quiénes somos, claro, empezamos a vivir desde el miedo. El miedo a la pérdida, el miedo a la enfermedad, el miedo a la partida de un ser querido o el miedo a la muerte de uno mismo. Pero cuando tú entiendes que no eres eso y entiendes y puedes experimentar la experiencia de vida desde una perspectiva distinta de tu ser, ¿no es cierto? De Chit, que es la conciencia absoluta, finalmente tú ya no vives con miedos, ¿entiendes? Porque entiendes que todo tiene un sentido. Y finalmente cuando uno empieza a vivir de ahí, las cosas se dan como tienen que darse. No hay O que... sea, La mente, fluyen. la mente es experta, exacto, la mente es experta en complicar las cosas. Así funciona la mente. A mí me da Y es una risa, herramienta tremenda. a mí me verdad que me sonría, pero es que, mira, me sonrío porque eso yo lo veo siempre con mis alumnos. Sabes que yo soy profe de español como lengua extranjera y de alemán como lengua extranjera también. Entonces, cuando le pones a los alumnos una tarea fácil, ¿no? Pero súper fácil, que todos pueden hacer, se complican la existencia. Le ven la quinta pata a la mesa y yo le digo, pero ¿por qué se toma tanto tiempo? Pero si ya se ha terminado el tiempo. No, pero esto es súper difícil. Pero si eso es fácil. Pero si ya tienen la regla, ya lo hemos practicado, solamente tienes que poner una S cuando son plurales, que termina la palabra en vocal, y una S cuando termina en consonante, más nada. Ah, tan sencillo, ¿por qué será? Mira, hay alguien que pregunta aquí y me gusta que estén participando los que se están uniendo. Dice, ¿por qué nos apegamos mucho a la materia y a lo material y tener miedo a todo lo que dices tú? Dice Kika. Ujú. ¿Por ¿Por qué qué es nos que nos ocurre eso? apegamos? Ujú. Ujú. Porque nos toca vivir una experiencia en la materia, básicamente. Estamos viviendo una experiencia en un plano que es material y
nos apegamos a la materia y nos complica la materia, como les decía, porque nos sentimos identificados con la materia. Porque sentimos que somos materia y que somos parte de la materia y que somos perecederos y que en algún momento vamos a estar bien y mal y después mal. Y entendemos que todo tiene un principio y un final. Y eso a, la, al, a nuestra mente, a nuestro ego no le gusta, porque en el fondo siente, el ego siempre busca el control de las cosas, pero en el fondo intrínsecamente sabe que no tiene el control de nada. ¿Entiendes? Entonces, esa incapacidad de controlar la realidad en que está circunscrito hace que tenga esta reacción como de defensa, que finalmente es el miedo, ¿no? Claro. Pero cuando tú te das cuenta que o empiezas a vivir la vida desde otra forma y tú empiezas a funcionar desde otro nivel de conciencia o desde lo que podríamos llamar Satchit Ananda o supraconciencia, como quieras llamarlo, tú te das cuenta que la realidad que tú vives, sí puedes tener como armonizar la experiencia de vida y las cosas pueden fluir bastante bien, pero no lo vas a lograr desde el ego. ¿Entiendes? No lo vas a lograr desde la estructura mental, no lo vas a lograr desde el estarte predisponiendo mentalmente a algo, porque desde ahí no se generan los cambios, ¿te fijas? Eso es lo que, así lo siento. Yo hace tiempo como que digo que las cosas más que las pienso, las siento. Y eso también te da el hecho de lograr en el fondo tener la capacidad de disociarte, te da la posibilidad de sentir certezas más que dudas. En algún momento uno duda y duda y duda y busca y busca y busca. Busca afuera, busca respuestas, pero de repente te das cuenta que llega un punto que ya no buscas más afuera, ¿entiendes? Ya no buscas afuera y las dudas que tenías de alguna forma están resueltas, porque tú tienes certezas. Ahora sí, lo piensas desde el ego, nuevamente, ¿y por qué yo tengo una respuesta a esta pregunta o esta inquietud que siempre he tenido? ¿Por qué creo que tengo la respuesta o me siento tranquilo con ella? Y probablemente desde la mente no vas a tener la capacidad de analizar por qué te sientes tranquilo ante ese cuestionamiento que quizás antes te dejaba intranquilo. Pero eso se da porque nuestro ego y nuestra mente tiene capacidad limitada. Tiene una capacidad limitada y si lo enfocamos desde ahí, va a llegar hasta su límite y no va a entender más allá. Pero nuestra supraconciencia es ilimitado. Por lo tanto, tiene acceso a información y fuentes de información que son mucho más grandes que las que podría acceder desde la razón nuestra mente. Por Se eso hay podría decir, muchas. se podría decir Sí. entonces, en otras palabras, que nuestra supraconciencia es entonces esa conexión con lo divino, es nuestra alma o es nuestro espíritu. Para las personas que están entrando ahora mismo y no Ujú. saben de qué tema estamos hablando sobre la supraconciencia, el fin de los miedos. Puedes hacer preguntas también si quieres a Esteban, que está aquí también para darnos desde su experiencia una charla bonita. Así que pregunta. ¿Crees que sea eso, Esteban? Se puede decir así, que es esa Ujú. conexión que tenemos con lo divino. Por eso, porque si la mente está conectada al ego, entonces la Ujú. divinidad está conectada al corazón. Y si nosotros Ajá. somos puro amor, pero eso, porque eso siempre lo decimos, y Dios es amor y habita en nosotros, Ujú. entonces desde allí somos también dioses. Ujú. Sí, así es una forma de enfocarlo, es una forma de verlo también, ¿sí? Porque en el fondo nosotros somos artífices de nuestra realidad, pero desde el ser, ¿no? Desde lo que somos realmente. Y cuando uno más indaga, más vive desde ahí, te das cuenta que menos estás separado de la totalidad, eres parte de la totalidad también es parte tuya, pero, pero por ejemplo, a mí lo que me pasa es que la realidad que vivo, como te decía, cada vez me parece más ilusoria, porque siento que es un fragmento pequeñito de la totalidad, de las experiencias, ¿entiendes? Como que aquí vivimos en un fragmento pequeñito y creemos que esto es todo. Todo el Ujú. mundo que vivimos, la vida que nos toca vivir, lo que podemos observar materialmente el universo desde lo más pequeño a lo más grande, consideramos que es todo, pero esto es un fragmento de algo mucho mayor, que es la totalidad.
que no se puede definir como tal, pero en el fondo eh, lo ilusorio es en el fondo creer que todo lo que vivimos en esta experiencia es lo único que existe. Eso, de alguna forma, es lo que quisiera plantear. ¿Tú crees que se pueda, sería una posibilidad, ¿no? Sanar nuestros miedos a través de la conexión con el más allá, porque si hablamos y decimos, bueno, tú eres medium, tú conectas Ujú, también con espíritus del más allá. ¿Cuál es desde tu experiencia, y si nos puedes dar algún ejemplo que la gente vea como que es algo práctico, ujú, puede entonces esa mediunidad ayudarnos de alguna forma a superar ese miedo? Por ejemplo, el miedo que tenemos la mayoría a la muerte. Si decimos ujú, no somos este cuerpo, no hay que identificarse con esto tan mínimo, ¿cómo puede ujú, ser entonces esto? ujú. A ver, yo eh, un poco el enfoque que le doy en la actualidad es que la mediunidad también es parte de una experiencia mucho mayor. Yo creo que a la mayoría de la gente le diría, los que quisieran tener como experiencias mediúnicas, quizás lo ideal sería que no necesitara una experiencia mediúnica, que quizás pudieran indagar más en sí, en vez de buscar respuestas afuera y que un tercero le muestre algo para que ellos se sientan en calma, en paz o se sientan plenos o tranquilos. Es más como indagar en ellos, porque cuando tú haces el viaje interno, cuando tú indagas en ti, llega un punto en que ya eh, no necesitas de nada externo, digamos, estás tranquilo con lo que te tocó vivir, con lo que quizás con las pérdidas que eventualmente tuviste, te vas a sentir en armonía, tranquilo con eso, vas a entender el sentido de eso y no vas a necesitar tener esta conexión y quizás si es que la vives la vivirías en forma muy íntima, es como tú directamente conectado con tu ser querido, de alguna forma. Pero si la persona está en un proceso, en una etapa que realmente requiera una asistencia externa, podría, yo sí entiendo que es positivo para la mayoría de la gente, no para todos las experiencias mediúnicas, pero para la mayoría sí. Y, pero siempre le diría que una experiencia para vivir una vez en la vida y no hacerlo como un hábito. Yo creo que el transformarlo en un hábito finalmente va a hacer que se puede transformar en un bastón que no le va a ayudar a su proceso de desarrollo y no van a poder incorporar la experiencia que significa, por ejemplo, partir de un ser querido en su propio desarrollo interno. Entonces van a estar como con una muletilla constante. Por eso es como una experiencia para vivir una vez en la vida y, y soltar, en el fondo. Así lo siento. Claro que Así sí. siento. Mira, hay alguien que pregunta también acerca de la conexión mediúmnica y dice aquí, ¿ustedes pueden entablar una conversación fluida con seres queridos que no están físicamente? Es lo que estás hablando ahora mismo, ¿no? Del caso de la mediunidad y generación retro, quiere saberlo. Eh, Mira, sí, o sea, sí, pero no se dan todos los casos. Por lo menos yo voy a hablar desde mi experiencia. No es que yo pueda establecer una comunicación fluida con todos los seres que han partido y que no están aquí físicamente. Hay experiencias que yo no voy a poder conectar, no voy a poder percibir. Hay otras que sí, hay otras que va a fluir muy bien, hay otras que no, hay otras que voy a sentir que la información viene de allá para acá, pero no tengo un intercambio de información, hay otras que voy a sentir que puedo tener intercambio de información. Varía, de una experiencia a otra varía mucho y yo no podría, o sea, yo nunca he sido de las personas que ha dicho que eso siempre se puede. He escuchado a algunas personas que lo plantean así, desde mi experiencia, desde la experiencia de amigos medium cercanos que sé que son medium y he estado en experiencias con ellos, también opinan lo mismo. Ahora, ¿por qué se da eso? No, podríamos hablar bastante al respecto, pero en general no, hay muchas preguntas ahí que no tengo respuestas, por lo menos desde lo racional. Exacto. Yo pienso también lo mismo, porque mira, no todos los espíritus que están del otro lado también quieren comunicarse en ese preciso momento que quiere comunicarse ese ser que ha quedado de este lado.
Hay veces también el ujú, espíritu que ha quedado del otro lado, es también, esta es mi experiencia, ¿no? Necesita un tiempo también, primero ver la vida que ha vivido y si, por ejemplo, alguien quiere contactar con un ser trascendido, por ejemplo, murió ayer y quiere conectar hoy, muchas veces es difícil porque ese es el que ha trascendido, está todavía ocupado con la película de su vida y no ha tenido todavía el tiempo de realizar muchas veces y ha estado muy pegado a la materia de que ha trascendido. También tiene que darse cuenta, muchos también, por mi experiencia, necesitan ese tiempo hasta poder adaptarse y en algún momento incluso ellos mismos mandan señales y esas señales se pueden ir reconociendo. Y si tú, por ejemplo, que has hecho esta pregunta ahora mismo, te ha pasado eso y has reconocido las señales que te ha mandado tu trascendido, puede ser una canción que suene en la radio, o puede ser que escuches, no sé, alguien que habla y diga algo que es muy parecido a aquello que dijo la persona que se fue, o sientes ese olor al perfume, porque hay veces te mandan de alguna u otra forma estas señales físicas para que tú puedas entonces intuir de que tu ser trascendido está cerca de ti. O en sueños incluso también puede pasar. O sea, la forma que tiene cada medio, y cuando decimos medium, porque nosotros también somos medium, somos canales de conexión, todos nosotros, es distinta y varía de persona a persona. Mira, hay otra persona aquí que también hace una pregunta. La pregunta viene desde la noche oscura del alma, se ha quedado con esto, y dice, en la noche oscura del alma hay mucha confusión. ¿Cómo saber cuál es el camino a seguir y cuál es la dirección correcta? ujú. A ver, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Y lo que yo creo eh, que para, en el fondo, lograr salir de esa noche oscura del alma, finalmente hay que primero ser un poquito valiente porque hay que tener la capacidad de enfrentar tus luces y sombras, tus miedos, tus inseguridades, todos los que te va conflictuando, todos los conflictos que has tenido, en el fondo poderlos abordar, enfrentar y no rechazarlos, sino que poderlos enfrentar. Y eso es probable que te lleve cada vez más y más profundo, pero ese trabajo, digamos, o esa experiencia que te va hundiendo y te va llevando a lo profundo, si tú tienes la capacidad de mantener la lucidez y estar como suficientemente eh, abierto a vivir la experiencia, sin, Sin poner sin mucha intentar mente. sin intentar escapar de ella, en el Ujú. fondo vivirla en profundidad, sin la mente, exactamente cada vez menos mente, llega un punto que hay como un clic. Y ese clic te da un entendimiento que hace que tú salgas de este estado y empiezas a vivir y percibir la vida desde una perspectiva distinta y incluso tus cuadros valóricos cambian. Quizás lo que te generaba conflicto ya no es, porque en el fondo a mí me da la sensación, un poco la vivencia que tengo, es que cuando uno pasa por esos procesos es porque ya tu mente ha actuado y ha enredado tanto la experiencia, más te sientes plenamente identificado con ella y sientes que eres ella, que en algún momento ya todo te queda grande y no le encuentras sentido a las cosas, pero es porque está todo de revuelto. Pero en algún momento todo tiende a decantar y cuando decanta, tú puedes entender quién eres tú y que no eres todo lo que construyó esa, esa experiencia tan compleja muchas veces, ¿no es cierto? Que tan desorientados que nos podemos llegar a sentir en ese tipo de vivencia. ¿Sabes Es también qué producto de pasa, la Esteban? mente y de los miedos. ¿Sabes qué también pasa? Mira, yo no sé, pero no sé si te ha pasado a ti, si lo ves tú también así. Yo siento a veces como que hay demasiada información también en las redes sociales Ujú, y de repente hay un boom de la mediumnidad. Yo soy medium. Todo el mundo dice yo soy medium, yo soy medium, yo soy medium. ujú, Y las personas ven un cursillo, hacen un cursillo o ven vídeos de YouTube o de TikTok y ya se ujú, sienten que son mediums y comienzan a ujú, conectar, porque hay muchas formas de conectar también con el trascendido. ujú, Y conectan también con vamos a decir, herramientas que son poco usuales, por ejemplo, una Ouija, que son herramientas
comentas que si no se sabe el uso y no se sabe tampoco cómo llega la energía de los trascendidos, cómo se abren portales, cómo hay que cuidar ese espacio donde no está, puede también asustar. ¿Qué pasa cuando de golpe, como dices tú también, ¿no? Cuando de golpe puede ser que una persona está conectando con un trascendido? Alguien escribió aquí, ¿qué pasa cuando yo siento una brisa? Si eso siempre es que viene un trascendido. ¿Qué piensas tú de este tipo de conexión alocada sin ninguna responsabilidad? A ver, eso es como, son varios puntos, Mm. pero lo primero con respecto a lo que tú dices, que hay mucha como sobreoferta de medium, por decirlo de alguna forma, yo creo que es como todo, ¿no? Así yo veo el enfoque. Hace algunos años atrás estuvo como de moda ser reikista, entonces había muchos reikistas. En algún momento, por lo menos en Chile, ocurrió también con el biomagnetismo. Entonces como que de repente hay como ciertas corrientes que se genera como una suerte de moda y todos hacen lo mismo. Y, pero en el caso de la mediunidad es complejo porque, bueno, todo tiene su grado de complejidad, pero primero, yo, por ejemplo, cuando yo hago una formación ahora, de hecho voy a hacer una el próximo domingo, una cortita así muy al grano, digamos, directo a la cosa como más práctica, no tan teórica, o sea, en el fondo enfocándolo de cómo yo llevo una experiencia. Eh, Nunca digo que voy a formar mediums, ¿entiendes? Nadie puede formar a un medium, digamos. No, tú no puedes hacer que alguien que no es medium transformarlo en un medium. Porque cada día siento que se nace con eso. Se nace con una habilidad como cualquier otra. No es que un medium sea ni mejor ni peor, ni está por sobre otros, no, ni por debajo, digamos. Es solo una habilidad que tienen algunas personas, como otros tienen otro tipo de habilidades y que un medium quizás no. Pero ocurre que cuando comercialmente se generan escuelas de medium que lo que buscan es generar como medium en masa, así, y un poco les plantean que todos son medium y todos pueden ser medium y es solo cosa como de tomar una formación. Lo que ocurre ahí es que dentro de lo que es el psiquismo hay ciertas como fases, ¿no? Del tipo de percepción que tú tienes. Y una de las primeras fases que uno puede entrar y cualquier persona que empieza a involucrarse con estos temas y empieza a desarrollar un nivel de sensibilidad es lo que es una fase que yo le llamo lectura psíquica, básicamente. Es una fase en que tú puedes conectar con el campo de información del consultante y tú puedes obtener información de ese campo a nivel, por supuesto, estamos hablando inconsciente, digamos. La persona obtiene información, entonces lo que va a ocurrir ahí es que le va a decir cosas de su día a día, lo que está pasando en el momento, lo que pasó ayer, antes de ayer, lo que hizo, y cosas que en general no son relevantes para la experiencia. Y, y en esas escuelas normalmente ese tipo de datos lo consideran como mediunidad, o consideran que es importante dar como ese tipo de datos. Y no digo que en mediunidad eso no ocurra, pero no es lo más habitual que ocurra eso, pero sí en lectura psíquica. Y cuando tú tienes, o lectura de campo también, Ujú. cuando tú tienes, formas a alguien, es muy común que muchas de las personas que tú estés formando entran en eso y van a dar esos datos. Pero el ser medium es otra escala. No es lo mismo ser un lector psíquico que un medium. Y la lectura psíquica puede ser súper buena para ciertos terapeutas, trabajar desde la lectura psíquica es súper bien porque puedes indagar en la persona, eventualmente. Pero eso no te hace ser un medium, digamos. Y el problema está en que hay muchas personas que sienten o creen que son medium y la verdad son lectores psíquicos. Eso se está dando. O sea Eso es lo que que me he dado cuenta. hay una diferencia grande ahí. Sería bueno que la gente supiera también el significado, la definición de las cosas, para que cuando ellas también vayan a dar sus lecturas, porque muchos hacen un curso, una formación y de una vez quieren dar lecturas, quieren dedicarse también a esto, sería bueno que tuviesen bastante experiencia incluso antes de cobrar o antes de ponerse ellos mismos también a formar a otros. Sería bueno que la Claro. información llegase de forma tal que la gente la viera la viera más transparente y quitaran estas ilusiones que se están formando por ahí.
Nos has hablado hace poquito de que estás formando ahora mismo o vas a hacer un curso de formación a Ujú. partir del próximo domingo. ¿Quieres que hablarnos un poquito de esto también? Mira, a ver, no es una formación como tal, porque yo creo, y eso se lo planteo a toda la gente, que no hay un método perfecto para desarrollar la mediunidad o para llevar una experiencia mediúnica. No hay una forma, no hay una única forma. Nadie puede decir en mi escuela o en mi, no sé, en mi instituto, lo que sea, esta es la forma correcta de llevar la mediunidad y lo que hacen los demás no. Cada uno tiene su forma y, y esa forma es una forma que tiene que nacer de la persona. O sea, la mediunidad no es algo que funcione desde la mente, sino que tiene que ver con la supraconciencia, desde ahí viene. Por lo tanto, el darle estructura muchas veces va a limitar a la persona. Lo único que yo hago en el fondo en estas formaciones es explicar a grosso modo para la gente, que la gente entienda como distintos tipos de percepciones que tienen los medios y cómo yo llevo mi experiencia mediúnica, cómo yo llevo una sesión, cómo entro, cómo salgo, qué es lo que hago en la experiencia. Y eso quizás a algunas personas les sirva en parte porque le resuena con lo que ya hace, quizás a otras no le resuena para nada, pero en el fondo eso es como compartir experiencias, es algo bien cortito de 2 horas y media, 3 horas, muy enfocado al tema práctico, cómo yo llevo una experiencia, cómo funcionan los medios, mi experiencia con otros medios, ¿te fijas? Mi enfoque de la mediunidad, eso ¿Cuánto básicamente. tiempo y cuánto tiempo es esta formación que vas a dar? Nada, es como una Es clase en el solamente fondo. una clase de un Sí, día, o sea, es de como un 2 horas y taller, media. es más bien Sí, un es como un taller. taller de 2 horas, Ujú. 2 horas y media, 3 horas, con una ronda de preguntas y respuestas que la gente ahí puede ir haciendo. O sea, después después del taller, digamos, hay una Ujú. ronda de preguntas y respuestas donde ¿Y, la y persona cómo ahí te voy localiza la gente que respondiendo está viendo ejercicios. esto y que quisiera hacer ese taller contigo el próximo domingo, Esteban? ¿Qué hacen para localizarte? En mi Instagram, Esteban Vigo Medium, ahí pueden contactarme o a mi WhatsApp también. O sea, si se meten en tu Pero en mi Instagram, perfil, está todo ahí. O sea, quien no lo sabe, se puede sí, meter aquí me escriben. arriba, exacto, donde está el título de esta charla que estamos teniendo la tarde de hoy. Y ustedes pueden entonces seguir desde ya a Esteban y pueden hacerle todas las preguntas que quieran con respecto a esta, que va a ser muy, muy interesante, este taller que va a tener el próximo domingo. ¿Qué te gustaría Sí, decir como mensaje ya para las personas acerca de lo que hemos estado hablando la tarde de hoy? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar aquí ya. y que la gente se pudiese llevar de esta charla? A ver. Bueno, para cerrar lo anterior, se me olvidó decir que dentro de ese taller también voy a entregar material, que son como 4 horas de extra de material, como son videos grabados que tengo como para ese tipo de temas donde se profundiza un Fantástico, poco más también. Sí. fantástico. Ujú. Eh, para cerrar, bueno, yo le diría a la gente que a veces nosotros eh, vivimos como una vida compleja, que nos complicamos nosotros la vida y finalmente la vida se nos hace cuesta arriba, vemos todas las cosas negras o blancas y de repente ocurre que hay periodos que estamos súper bien y de repente sentimos que se nos derrumba todo y vivimos en esta inestabilidad constante. Mucha gente vive así, con temor al día de mañana, o sea, de perder el trabajo, de no sé qué, de la salud, de esto, de lo otro. Y y eso es coherente y tiene sentido cuando nosotros no entendemos qué somos realmente. Y nos sentimos identificados con lo que no somos. Que solo somos creemos que somos el avatar o más bien dicho como este ser que está viviendo aquí la experiencia, que en este momento se llama Esteban y que se dedica a la mediunidad y eso, y que puede tener sus conflictos, no sé qué, ¿verdad? Si yo me siento solamente identificado con este personaje que está acá, quizás tendría bastante más conflictos que los que tengo y menos claridad y quizás las cosas no me fluirían tan bien, como si de repente yo entendiera que no soy este personaje, que hay algo mucho más grande que constituye este ser. Y eso es lo que realmente soy, que es difícil de definir, pero en el fondo es. Y ese ser que es, como decía, no tiene dudas, tiene certeza, ese ser vive
estabilidad, en equilibrio. Ese ser de repente puede ver al personaje que tiene aquí funcionando cuando empieza, se pierde y empieza a actuar muy desde él y quiere manejarse autónomamente. Y ahí, si no es su campo, su competencia lo para, le dice, oye, pero ¿en qué estás? O de repente lo deja fluir porque en el fondo son campos que el ser está en otro. Y las decisiones determinantes o trascendentes las toma este ser, que es más grande que el personaje que ustedes tienen frente a su móvil o lo que sea donde estén viendo esta charla. Muchas gracias. Me encanta el mensaje y porque me identifico con lo que dice, o sea, es como también salirse un poco de ese personaje e irse al modus este del big pictures, ¿no? Así yo lo veo como el big picture. Salte de tu personaje, vete al big pictures como desde la perspectiva del pájaro y mírate qué es lo que estás haciendo allá abajo, porque realmente tú eres, como has dicho tú antes, ¿no? También esa supraconciencia, conectarnos desde allí. Querido Esteban, te doy las gracias. Te doy las gracias por No, haberte reunido con nosotros la tarde de hoy, habernos dado tanta información valiosa y a quien no conoce a Esteban, por favor que comience a seguirlo y que también se conecte o lo pueda ver este video ya varias veces, lo comparta y le dé un like y lo comente, porque estas cosas están ahí también para comentar. Y no se vayan todavía porque tengo un comunicado para ustedes, pero sí me despido de ti, Esteban, con muchas gracias. Esta es tu casa. Vuelve cuando quieras, siempre serás invitado. Muchas gracias. no, el agradecido soy yo y gracias a ti, Ravi, a toda la gente que estuvo ahí. Espero haber contribuido con un granito de arena ahí a las personas, ¿no? Y que entiendan que yo no hablo solo de mí, sino que estoy hablando en general. Cuando yo digo que no soy el personaje que están viendo ahí, soy algo más que eso, cada uno de ustedes lo mismo. Solamente hay que darle un poquito de vuelta a la historia. Exacto. Nos vemos, Ravi. Muchas gracias. Adiós, Esteban. Puedes salir Chao. arriba a la derecha. Chao. Ok. Bueno, y me quedo yo con ustedes un ratito para darles un comunicado, porque ya mañana tenemos otra charla muy bonita y les digo charla. Yo sé que en los países de ustedes tienen otros nombres para esto, ¿no? No sé, plática o como le digan, entrevista. Bueno, mañana vamos a tener a Gina Rodríguez y Gina Rodríguez, ella hace regresiones a vidas pasadas. Regresiones a vidas pasadas nos va a hablar de si puede la terapia regresiva sanar conflictos de vidas pasadas. Y yo quiero que ustedes se conecten mañana. Va a ser en este mismo horario que hoy, 9 de la tarde de España y de Alemania, 1 de la tarde de México, 2 de Colombia, 3 de Chile, 4 de Argentina. O sea, conéctense. Les va a gustar también, tanto como la de hoy con Esteban. No dejen de asistir, no dejen de verla, porque si se están pensando si quieren hacer algún tipo de terapia regresiva o cómo eso puede ayudarlos a ustedes también a trabajar esos miedos, fobias o también trabajar relaciones interpersonales con sus familiares, yo les puedo decir que esto ayuda. Mañana lo hablaremos, no les voy a comentar más porque quiero que ustedes lo vean. Muchas gracias a todos los que participaron la tarde de hoy. Cuídense mucho, estén con Dios y nos vemos mañana. Adiós.